¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Esta vez vamos a ver a las máquinas de Turing no deterministas y a la máquina de Turing universal. Bueno, como siempre una motivación y lo que ya les dije. Esta vez los ejercicios vendrán inmediatamente después de cada tema. Entonces, pues bueno. Recuerden, esa es la definición que dimos de máquina de Turing. Eh, Como siempre tenemos el conjunto de estados, alfabeto de entrada, el alfabeto de cinta, el estado inicial, el símbolo especial llamado blanco y los conjuntos de estados finales. Bueno, lo importante es esto, ¿verdad? Su función de transición que dice que dado un estado y lo que encuentre el símbolo que esté leyendo la cabeza de lectora de la cinta, pues pasará a un estado, escribirá un símbolo en la cinta y se moverá a la izquierda o a la derecha. Bueno, como vimos, ¿verdad? La tesis de Turing hace posible que la estructura específica de la cinta sea irrelevante para el poder de máquina de Turing. Si bien es cierto ahí, no es cierto, o no está tan claro, por lo menos, no está tan claro con el no determinismo. ¿Por qué? Pues porque, como recordarán, implica un elemento de elección. Y si tenemos elección, entonces no es mecánico, ¿no? Eh, Mecánico es eso, ¿verdad? Que sea determinista, que sea uno tras otro. Yo siempre sé a dónde voy, siempre sé a dónde voy. Entonces, al ser no determinista, tengo ahí problemas porque pues no es mecánico el asunto. Entonces, apelar a la tesis de Turing directamente pues sería inapropiado. Entonces, vamos a analizar el efecto del no determinismo, perdón. Eh, y bueno, pues esto para finalmente vamos a llegar a que el no determinismo no le agrega nada al poder de una máquina de Turing. Que la máquina de Turing sea no determinista no le agrega poder, igual que pasó con los aceptadores finitos, ¿verdad? El determinista, el determinista y el no determinista eran equivalentes. No así en los autómatas de pila, que ahí sí vimos que el no determinista tenía más poder que el determinista. Pero eh, pues como estamos viendo la sesión pasada, ¿verdad? Vamos a recurrir a la simulación, mostrando que el comportamiento no determinista puede manejarse de una manera determinista. Bueno, pero ¿qué es una máquina de Turing no determinista? Pues es como la definición 1, excepto que la función de transición, pues como ya sabemos, ¿verdad? Ahora en lugar de ir este, a leer un estado, al estar en un estado y leer un símbolo de la cinta, pues puedo ir a pasar a un conjunto de posibles configuraciones, ¿verdad? Es decir, al conjunto potencia, es decir, son subconjuntos de qué? Pues de triples formados por un estado, un, un símbolo de la cinta y pues la instrucción de si nos movemos a la izquierda o a la derecha. ¿Sale? Por ejemplo, si supongo que tiene una máquina de Turing, ¿verdad? Y que tiene las transiciones especificadas así. Delta de Q0A es el conjunto, ¿verdad? Con, con dos triples, Q1BR y Q2CL. Pues bueno, este hecho ya la hace no determinista, ¿verdad? El hecho de que dado un símbolo de entrada y un estado, pueda ir a más de una transición, ¿verdad? Puede hacer más de una transición. O nos manda un conjunto de transiciones, como quieran verlo. Entonces, si tienen, por ejemplo, están en Q0 y tienen 3 As, ¿verdad? En ambos casos, pues estas dos transiciones o estos dos movimientos son posibles. Por esta, que va a Q1, escribe B y se mueve a la derecha, pues de Q0 a pasaría, en lugar de esta, como ya sabemos, pondría B, pasaría a la derecha y bueno, quedarían las dos A restantes al frente
de la marca del estado, de Q sub 1. Similarmente, si tengo esto, dado que ahora dice que pasa Q2, escríbase donde estaba la A que estoy leyendo, entonces escribe la C, ¿verdad? Y como pide que se mueva a la izquierda, pues entonces habrá una celda en blanco y estaremos en el estado Q2. Q2 frente a Q2, o Q2 estará leyendo, estando en Q2, la cabeza lectora está leyendo el símbolo blanco. Entonces estos dos movimientos son posibles. Bueno, dado que no estaría claro, ¿verdad?, qué papel juega el no determinismo al calcular funciones. Recuerden, las máquinas de Turing, como vimos, podríamos verlas como calculadoras de funciones o como aceptadoras de lenguajes. Entonces, las máquinas de Turing no deterministas, en general los autómatas no deterministas, generalmente se consideran solamente como aceptadores. Entonces, bueno, se dice que una máquina de Turing no determinista acepta W si hay alguna secuencia posible de movimientos tal que, estando en Q0 y leyendo W, a partir de 0 o más movimientos, puedo llegar a una configuración donde no me interesa que haya a la izquierda un estado final ni a la derecha. Simplemente, pues eso, llegar a un estado final. Si ya noten que aquí ya no aparece nada de W, es decir, ya procesé W. Eso lo debemos de entender como ya procesé W. No hay ningún vestigio de W. Simplemente ya la procesé. Eso significa ya procesé todo W y llego a un estado de aceptación. Por supuesto, como hemos visto, ¿verdad? Podríamos no tener movimientos disponibles, ¿verdad? Que nos conduzcan a un estado final. Incluso podríamos caer en un bucle infinito, ¿ok? Pero, o sea, esta capacidad de que puedo leer y escribir, no es como en los otros autómatas, ¿verdad? Los finitos y los de pila, en el cual tenía que procesar toda la palabra. Aquí, como tengo la capacidad de leer y escribir en la cinta, pues podría quedar en un ciclo infinito, leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo. Entonces, bueno. Y bueno, por supuesto, podríamos llegar a un estado no final. Entonces, bueno, no importa, ¿verdad? Como ya hemos visto desde los autómatas finitos, o aceptadores finitos, son irrelevantes esos estados a los que no llego, o no llego a un estado final, o se queda en un ciclo infinito. Lo único que nos interesa es que la existencia de una secuencia de movimientos que conduzcan a la aceptación, con una secuencia suficiente. Bueno, entonces vamos a proporcionar una máquina de Turing determinista, ¿verdad?, para la no determinista. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues podemos ver el no determinismo como un algoritmo de retroceso determinista. Y entonces una máquina determinista puede simular una no determinista siempre que pueda manejar, digamos, la contabilidad involucrada en el proceso, ¿sí? ¿Cómo le hago para retroceder? Eso aparentemente no es tan fácil. Pero lo podemos hacer más sencillo si hacemos que una visión alternativa al no determinismo es ¿cuál? Es una que es útil en muchos argumentos. Una máquina no determinista puede verse como una que tiene la capacidad de replicarse a sí misma siempre que sea necesario. Entonces, vamos a tener que cuando es posible más de un movimiento, la máquina produce tantas réplicas como sea necesario y asigna a cada réplica la tarea de realizar una de las alternativas. Así de simple. Podría parecer no mecanicista, ¿verdad? Ya que la replicación ilimitada ciertamente no está al alcance de las computadoras actuales, ¿verdad? Hay un límite. Pero bueno, podemos usar la simulación para esto. Entonces, una forma de visualizar la simulación es usar una máquina de Turing estándar, manteniendo todas las posibles descripciones instantáneas de la máquina determinista en su cinta,
separadas por alguna convención. Bueno, vamos a ver la figura 1, ¿verdad? En la que se pueden aparecer, cómo aparecerían esas dos configuraciones. Bueno, pues tenemos que usar siempre usamos alguna convención, ¿verdad? En este caso el símbolo, la X esta, o por, digamos, se utiliza para definir el área de interés, y más para descripciones instantáneas individuales. Entonces la máquina de simulación lo que va a hacer es ver todas las configuraciones activas y las actualiza de acuerdo con el programa de la máquina no determinista. Bueno, sería una representación, ¿verdad? Esas son las celdas en blanco. El área de interés lo marcamos con estas X. Con esta X de acá y con esta X de acá. Y bueno, la configuración era AQ0AA. El más para marcar las dos diferentes, BBQ1A. Y bueno, obviamente las configuraciones o la expansión de descripciones instantáneas implicarán mover los marcadores X, ¿verdad? Bueno, obviamente los detalles son tediosos, pero no difíciles de visualizar. Bueno, con esta simulación llegamos a la conclusión de que para cada máquina de Turing no determinista existe una determinista equivalente. Bueno, tenemos este teorema. Las clases de máquinas de Turing deterministas y la clase de máquinas de Turing no deterministas son equivalentes. Bueno, está claro que una determinista pues, sería el caso trivial de una no determinista, ¿no? Entonces, bueno, la demostración, pues, utilizar la construcción que se sugirió y pues hacer la simulación, ¿no? Bueno, más adelante reconsideraremos el efecto del no determinismo en situaciones prácticas, por lo que vamos a agregar algunos comentarios. De nuevo, el no determinismo lo podemos ver como una elección entre alternativas, y eso lo podemos visualizar como un árbol de decisiones, ¿verdad? Tenemos una configuración inicial. Esas, por ejemplo, serían 3 posibles configuraciones posteriores, ¿verdad? Al primer movimiento. Estas 5 que aparecen acá dibujadas serían posteriores al segundo movimiento. Bueno, donde en algunos casos estaríamos que la máquina de Turing ya se detuvo. Bueno, por supuesto, el ancho de dicho árbol de configuración va a depender del factor de ramificación, es decir, la cantidad de opciones que disponemos en cada movimiento. Y bueno, pues es muy fácil la cuenta, ¿verdad? Si K denota la ramificación máxima, entonces M igual a K la N, ¿verdad? Este es el número máximo de configuraciones que puede existir después de N movimientos. Ok, después vamos a necesitar esto que vamos a ver ahorita, la aceptación del lenguaje y incluir el asunto de la membresía. Entonces, bueno, se dice que una máquina de Turing no determinista M acepta un lenguaje L si para toda cadena en L, al menos una de las configuraciones posibles acepta W. De nuevo, puntualizamos, ¿verdad? Puede haber ramificaciones que lleven a configuraciones de no aceptación, mientras que algunas pueden poner la máquina en un bucle infinito, pero no son relevantes para la aceptación. Con una que haya, insisto, es suficiente. Con que llegue a una opción que sea de aceptación, con eso es suficiente. Y bueno, eso lo vamos a ver posteriormente. Una máquina de Turing no determinista M decide un lenguaje L si para toda cadena en sigma asterisco hay un camino que conduce a la aceptación o al rechazo. A la aceptación o al rechazo, ¿sale? Es decir, de nuevo, podemos caer en casos donde no llegamos a ningún lado o donde llegamos a un loop infinito. Pero bueno, lo que quiero es que termine la máquina ya sea en un estado de aceptación o en un estado de rechazo. Si para cualquier cadena en un lenguaje tengo esa situación, entonces digo que la máquina decide el lenguaje L. ¿Ok? Es un concepto importante, el de
el de decisión, que una máquina puede decidir un lenguaje. Ok, obviamente pues queremos que las cadenas sean el lenguaje, pues las acepte, ¿verdad? Y las que no, pues las rechace. Bueno, esos 4 ejercicios, pues escriban máquinas de Turing no deterministas que acepten los siguientes lenguajes. Y bueno, explique si el no determinismo simplifica la tarea y cómo es que lo hace. La idea es que diseñen sus máquinas de Turing que sean no deterministas para que vean que es más fácil aceptar, expresar la máquina de Turing es más fácil si la pensamos no determinista. ¿Ok? Ya saben, es posible que lo hagan con una determinista, pero es una cuestión de abstracción. El no determinismo nos permite simplificar la tarea. Ok, bueno, vamos al concepto de máquina de Turing universal. Entonces, consideren el siguiente argumento en contra de la tesis de Turing. Una máquina de Turing, como se presenta en la definición 1, es una computadora de propósito especial. Una vez que se define delta, la máquina se limita a realizar un tipo particular de cálculo, solo uno. Y bueno, sabemos que las computadoras digitales, por otro lado, son máquinas de uso general que se pueden programar para realizar diferentes trabajos en diferentes momentos, como ustedes ya bien lo saben. En consecuencia, las máquinas de Turing no pueden considerarse equivalentes a las computadoras digitales de uso general. Bueno, es cierto, pensándolo así es cierto. Pero bueno, esa objeción no las vamos a saltar. Esa objeción no es válida, no es que no la saltemos, perdón, no es válida, o la podemos superar diseñando una máquina de Turing reprogramable, a la cual se le llama máquina de Turing universal. ¿Qué es una máquina de Turing universal M sub U? Pues es un autómata que, dada como entrada a la descripción de cualquier máquina de Turing M y una cadena de W, pues pueda simular el cálculo de M sobre W, ¿no? Como a lo que estamos acostumbrados con las computadoras que usamos, ¿no? Le damos un programa, lo interpretamos o lo compilamos, le damos su entrada y bueno, pues la máquina, ¿verdad? La computadora genera hace el cálculo respectivo. Entonces, pues es lo que vamos a hacer finalmente. O sea, no nos debe de sorprender esto porque ya estamos acostumbrados a usarlo. Bueno, pero pues para eso vamos a elegir primero una forma que le vamos a llamar estándar para describir a las máquinas de Turing en general. Bueno, vamos a ver con los estados. ¿Qué vamos a hacer con los estados? Pues como dice acá, sin pérdida de generalidad, ¿verdad? Los vamos a considerar que tiene n estados y que están numerados del 1 al n, donde Q1 es el estado inicial y Q2 es el estado final único. Y tenemos que los símbolos de la cinta, igual, ¿verdad? Los tenemos enumerados A1, A2 hasta M, y A1 representa el espacio en blanco. Eso es importante. Bueno, luego seleccionamos una codificación en la que Q1 está representado por un 1, Q2 está representado por dos unos y así sucesivamente. De manera similar, A sub 1 se codifica como un 1, A sub 2 como dos unos, etc. El símbolo 0 se utilizará como separador entre los unos. Entonces L se codifica como 1 y R como 1, 1. Entonces, con el estado inicial y final y el blanco definidos por esa convención, cualquier máquina de Turing puede describirse completamente solamente con la función de transición delta. Obviamente la vamos a codificar con el esquema que hemos seguido. Por ejemplo, si tengo delta Q1 a 2, que estando en el estado Q sub 1 y leyendo el símbolo A sub 2, voy al estado Q sub 2, escribo el símbolo A sub 3 y me muevo a la izquierda, pues podría parecer así, ¿verdad? Este 1 corresponde a Q sub 1, el 0 es el separador, A sub 2 pues con dos 1 lo represento, el separador,
Q sub 2 lo represento con estos dos unos. El separador A sub 3 lo represento con 3 unos. El separador L dijimos que lo representábamos con 1, ¿verdad? Acá dijimos que L como 1. Y entonces, y luego un 0. Ok. Esa es la idea de una sola entrada de la función de transición. Obviamente, si voy a escribir toda la máquina de Turing, pues debo de distinguir cuando empiece y cuando termina una de estas entradas de la función de transición. Entonces, podríamos pensar en que los elementos de una entrada de la función de transición los separamos mediante un solo cero. Las entradas de... ¿Cómo separo dos entradas de este estilo? Pues con dos ceros, por ejemplo, ¿no? Y como sé que ya terminé, que ya describí toda la máquina de Turing, pues puedo terminar con tres ceros, por ejemplo. De nuevo, como ya habíamos dicho la sesión pasada, no nos vamos a fijar en detalle, simplemente hay que mantener en mente cómo hacerlo y que si hace falta distinguir dónde termina una entrada de la función de transición, pues podemos usar más ceros, en lugar de solo uno, poder usar dos, por ejemplo. Bueno, entonces de aquí pues sacamos que cualquier máquina de Turing tiene una codificación finita, como una cadena en 0 más 1 asterisco, ¿verdad? De ahí viene el binario, justamente. ¿Por qué las máquinas son binarias? Bueno, aparte de la idea esta de eléctrica, ¿no? De que hay paso de corriente o no, pues bueno, cuando Turing crea su máquina, pues demuestra eso, que solo necesitamos, el concepto de máquina de Turing, solo necesitamos realmente, para la máquina universal de Turing, pues usar dos símbolos simplemente, no necesitamos más. Y de ahí que, bueno, pues todo lo que hacemos es, en el fondo, es codificación binaria. Y bueno, lo importante es también que si ya codifique una máquina, podría decodificarla, ¿verdad? De forma única, además. Porque si no, no sabría qué corresponde. ¿A qué corresponde? Entonces, bueno, algunas cadenas no representan. Ok, eso es importante. Algunas cadenas no representarán ninguna máquina de Turing. Por ejemplo, esta cadena no representa ninguna máquina de Turing. Pero podemos detectarlas fácilmente, por lo que no son motivos de preocupación. Entonces, una máquina de Turing tiene un alfabeto de entrada que incluye 0, 1 y la escritura de una máquina de varias cintas, como se muestra en la figura 1. Eso es lo que vamos. Nuestra máquina de Turing universal M sub U, pues tiene el control, ¿verdad? Luego tiene una cinta donde necesitamos tres cintas. Esta cinta va a contener la descripción de la máquina. Esto es el contenido, la palabra W, ¿verdad? Digámoslo así, son las instrucciones, ¿verdad? Del programa, la entrada. Y bueno, una máquina donde va a estar el estado interno de M. Vamos a ir registrando cómo trabaja M sobre la cinta, ¿verdad? Ok, ¿de qué manera? Bueno, pues para cualquier entrada M y W, la cinta 1 mantendrá una definición codificada de M, como ya vimos. La cinta 2 contendrá el contenido de la cinta M y la cinta 3 el estado interno de M. Noten que la cinta 3 es el estado interno de M, no el de M sub U. El de M sub U está aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, el M sub U examina primero el contenido de las cintas 2 y 3 para determinar la configuración de M. Ahí hay un error, déjame anotar. 22. Ok. Después consulta la cinta 1 para ver qué haría M en esta configuración. Y finalmente las cintas 2 y 3 se modificarán para reflejar el resultado del movimiento. Bueno, está dentro de lo razonable construir una máquina de Turing universal real. Ya lo hicieron unas personas en 1978, pero pues realmente el proceso carece de interés. Mejor pues apelamos a la hipótesis de Turing, ¿no?
Es decir, si se ve que el cálculo es realizable, pues debe haber una máquina de Turing que lo haga. Por supuesto, pues pueden hacer la implementación en algún lenguaje de programación, tampoco serían los primeros en hacerlo, y seguramente tampoco serían los últimos. Ok, entonces, pues por todo eso también se puede realizar con una máquina de Turing estándar. Entonces, pues realmente tenemos justificación para afirmar la existencia de una máquina de Turing que, dado cualquier programa, pueda realizar los cálculos especificados por ese programa y que por lo tanto es un modelo adecuado como una computadora de propósito general. Ok, la observación de que cada máquina de Turing puede representarse mediante una cadena de ceros y unos tiene implicaciones importantes. Y antes de explorarlas, vamos a revisar algunas cuestiones de teoría de conjuntos. Bueno, como ya saben, algunos conjuntos son finitos, pero pues la mayoría de los conjuntos y lenguajes interesantes son infinitos. Entonces, para conjuntos infinitos distinguiremos entre conjuntos que son contables y que son incontables o no contables, como quieran llamarle. Entonces, cuando decimos que un conjunto es contable, pues si sus elementos se pueden poner en correspondencia uno a uno con los números enteros positivos. Si recuerdan de su curso de estructuras discretas. Bueno, entonces con esto queremos decir que los elementos del conjunto se pueden escribir en algún orden. Por ejemplo, x sub 1, x sub 2, x sub 3. Listarlos, ¿verdad? En algún orden. De modo que cada elemento del conjunto tenga algún índice finito, ¿verdad? Lo asociamos con, decimos que está en el primer lugar, en el segundo lugar, en el tercer lugar. Por ejemplo, el conjunto de todos los enteros pares se puede escribir en el orden 0, 2, 4, 6, 8, etc. Dado que cualquier entero positivo 2n aparece en la posición n más 1, pues el conjunto es contable. Ahí está la correspondencia 1 a 1. Bueno, esto no debería ser demasiado sorprendente, pero hay ejemplos más complicados. Incluso podrían parecer contradictorios. Por ejemplo, toma el conjunto de todos los cocientes de la forma P entre Q, donde P y Q son números enteros positivos. ¿Cómo ordenaríamos este conjunto para demostrar que es contable? Bueno, noten que si usamos la secuencia donde arriba dejamos en el numerador 1 y en el denominador ponemos 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, 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 pues aquí fallaríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca aparecerían como como el numerador no cambia y solo variamos 1 a 1 los enteros positivos en el denominador, pues nunca llegaríamos a los números de la forma P entre Q, los racionales positivos que tengan como numerador el 2. En particular 2, 3 nunca aparecería, pero tampoco 2, 1. Bueno, eso implica que el conjunto, no implica que el conjunto sea incontable, sino simplemente que tenemos que buscar una forma más inteligente de ordenarlos. Y esa forma inteligente se le llama diagonalización, ¿sale? Del conjunto de cocientes de enteros positivos. Y bueno, van a diagonalizar muchas cosas. Su curso de computabilidad hablarán vastamente de esto. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Pues lo que decíamos, ¿verdad? Si nos fuéramos aquí derechito todo, 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 4, etc. Pues como son infinitos los enteros positivos, nunca terminaríamos, nunca llegaríamos aquí. Pero entonces lo que hacemos es, agarro el primero, me muevo a la derecha, abajo, en diagonal. Cuando llega a estos extremos, ¿verdad? Bajo hacia él. Y luego subo en diagonal. Cuando llega al extremo, bajo a la entrada inmediata, que está inmediatamente abajo. Luego en diagonal desciendo, ¿verdad? Desciendo hasta que vuelvo a llegar a este límite. Imaginen que acá tienen dos barditas, ¿no? Entonces cuando topa barda, pues bajan un elemento, al elemento inmediato que está inmediatamente debajo, y luego suben en diagonal.
llegan a la raya horizontal, a la barda horizontal, se mueven a la derecha, bajan en diagonal hasta que topan con la barda vertical, bajan el elemento que está inmediatamente abajo, etc. Y así se la pasan. Bueno, entonces si hacemos esto, pues tendríamos este orden, ¿no? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, etc. 1 entre 3, 2, 3, 2 entre 3, a ver, 1 entre 1, 1 entre 2, 2 entre 1, 3 entre 1, 2 entre 2, 1 entre 3, 2 entre 3. Y bueno, aquí entonces el elemento que decíamos hace rato que no aparecería, pues obviamente todos van a aparecer, ¿verdad? Entonces 2, 3 aparece en el séptimo lugar y cada elemento tiene alguna posición en la secuencia. Entonces esta es la diagonalización. Y bueno, como pudimos hacer eso, los vamos a listar de esa manera. Entonces, como pudimos hacerlo, decimos que el conjunto es contable. Entonces, bueno, vemos en este ejemplo que podemos probar que un conjunto es contable si podemos producir un método mediante el cual sus elementos se pueden escribir en alguna secuencia. Y eso le vamos a llamar procedimiento de enumeración. Bueno, pues es un procedimiento mecánico, una especie de procedimiento mecánico. El problema es, ¿verdad?, que si el conjunto es infinito, pues sería un procedimiento que no termina, y esos no son los que nos gustan aquí. Entonces, bueno, podemos usar un modelo de máquina de Turing para definirlo formalmente. Entonces dice, suponga que ese es un conjunto de cadenas en algún alfabeto sigma. Entonces, bueno, un procedimiento de enumeración para ese, pues puede ser, o existe, debería decir más bien aquí existe una máquina de Turing que puede realizar la siguiente secuencia de pasos. Empieza en Q0 y no tiene nada en la cinta, está en blanco la cinta, pero después de cierto número de pasos llega a un estado Q sub S, escribe cualquier cosa, no me importa cuál, pero después de eso escribe un gato y me da un elemento de S. Ese es sub 1, y lo mismo, a partir de ahí vuelve a entrar al estado QS, escribe cualquier cadena X2, no me importa que escriba, lo que necesite escribir, que lo escriba. Pone un gato y me dice, lo que sigue es el siguiente elemento del conjunto S. ¿Sale? Bueno, aquí sí no debe de llevar, excluimos de aquí sí el gato, y aquí sí incluso podría ser la cadena base, podría no ser nada, o sea, podríamos tener QS gato y luego S sub 1. Y bueno, la idea es que cualquier SNS se produce en un número finito de pasos, ¿verdad? Vamos a entrar al estado QS cuando, pues, decir, ¿qué quiere decir entrar al QS? Quiere decir, bueno, lo que voy a escribir a continuación, ya encontré el siguiente elemento de ese que voy a escribir, y lo escribiré después del gato. Ajá. Es lo que dice acá. Bueno, entonces, no todos los conjuntos son contables, como veremos en la siguiente sesión. Hay algunos que son incontables, pero cualquier conjunto para el que existe un procedimiento de enumeración es contable porque la enumeración proporciona la secuencia requerida. Estrictamente hablando, un procedimiento de enumeración no puede, como ya dije, llamarse algoritmo, ya que no terminará cuando ese sea infinito. Pero bueno, podemos decir que es un proceso significativo porque produce resultados bien definidos y predecibles, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a demostrar que S igual a sigma más es contable con sigma igual a BC. Lo mismo, ¿verdad? Vamos a buscar un proceso de enumeración que produzca sus elementos en algún orden, digamos en los que aparezcan en un diccionario. Pero tenemos que modificarlo, ¿no? Así nada más no es adecuado. ¿Por qué? Pues porque todas las palabras que comienzan con A se enumeran antes de la cadena B. Y si tengo un número infinito de palabras que empiezan con A, entonces nunca llegaremos a B, violando la definición que dimos, ¿verdad? La definición 4, que decía que cualquier cadena dada se enumere después de un número finito de pasos, ¿verdad? Mediante nuestra máquina de Turing enumeradora.
Bueno, entonces en su lugar podemos usar un orden modificado, en el que tomamos la longitud de la cadena como primer criterio, seguido de un orden alfabético de todas las cadenas de igual longitud, como pues usualmente hacemos, ¿no? Tengo ABC, luego a esta le coloco los otros, todos los elementos del conjunto, entonces sería A, y un elemento del conjunto es A, pues le pongo a, el siguiente en orden alfabético, el siguiente es B, le pongo a B, se la pego a, y el tercer elemento es C, pues se lo pego, ¿verdad? El tercer elemento en orden alfabético, eso se lo pegué a A. Luego a B, ¿qué le pego? Pues lo mismo, BA, BB y BC. Y luego, ¿qué hago? Pues hay que pegarle a C. ¿Qué le pego a C? Pues C, A, C, B, C, C. Y luego, ¿qué hago? Pues en las que me quede a esta, ¿qué le hago? Le pego a, le pego, por eso tengo a, y luego le pegaría a B, y tendría a B, y luego le pegaría a C, y tendría a C, y luego ya que termine de pegarle a estos de longitud 2, a esta de longitud 2 hago lo mismo, le pego a BC, y bla, 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 bla. Ok, ya saben. Pues vamos a usar mucho ese orden, en general se usa mucho, y se le llama el orden propio, ¿no? Propio en el sentido ese que nos garantice que van a, que tenga un método de ordenar y que puedo enumerar todos los elementos del conjunto, ponerlos en una lista, en una secuencia. Ok. Bueno, una consecuencia importante de la discusión anterior es que las máquinas de Turing son contables, que dice este teorema 2, y bueno, pues la demostración es muy simple. Podemos codificar cada máquina de Turing usando 0 y 1. Con esa codificación construimos el siguiente procedimiento de numeración. Genera la siguiente cadena en 0,1 más en el orden propio, ¿sale? Verifique la cadena generada para ver si define una máquina de Turing. Si es así, escríbalo en la cinta en la forma requerida por la definición 4. Si no es así, ignore la cadena y regrese al paso 1. Y ya. Y así podemos ir generando todas las cadenas que son máquinas de Turing. Bueno, entonces dado que cada máquina de Turing tiene una descripción finita, pues este proceso eventualmente generará cualquier máquina específica, aunque no terminará, ¿verdad? El orden particular de las máquinas de Turing depende de la codificación que usemos. Si usamos una codificación diferente, debemos esperar un orden diferente, por supuesto. Sin embargo, eso no tiene importancia y muestra que el orden en sí no es importante. El orden que se impriman, o que se listen, o que se enumeren, o que se generen, no es importante. Lo que es importante es que a todas, en algún momento, se puedan generar. Eso implica la existencia, que debe existir algún orden, el que sea, no importa. Y bueno, pues son muy simples los ejercicios de esta vez. Proporciona la codificación utilizando el método sugerido para esto. Simplemente me van a dar la cadena ceros y unos adecuados. Y la decodificación. Tomen esta cadena, ¿verdad? Tomen esta cadena. No, permítanme. Tomen esta cadena y decodifíquenla. Vean qué entradas de la función de transición les da. De aquí de entrada veo dos ceros, entonces ¿qué va a significar? Que estoy en el estado Q2. En fin, bueno, ahí lo harán. Bueno, pues eso es todo por esta ocasión. Pásenla muy bien, por favor. Muchas gracias por su atención y ya saben, cuídense mucho. Nos estamos viendo después. Gracias por su atención.